Este es un ejemplo de lo que pasa, cuando se elige a lo que llaman, el mal menor. En el Perú. El mal menor es el consuelo de los conformistas. El mal menor, es sinónimo de mediocridad. Porque el mal menor, siempre resulta ser la mayor lacra, que condena nuestro país al círculo vicioso de la corrupción. ¿Tan difícil les resulta a los peruanos sencillamente no elegir? ¿Y tan difícil les resulta, saber exigir? Saludos amigos. Dejando de lado el escándalo de coimas entre PPK y Odebrecht. Quiero que sepan, cuál fue la primera jugada de traición y robo, que el gringo Pedro Pablo Kuczynski Godard ejecutó en contra del Perú. 1968. Pedro Pablo Kuczynski Godard, un perro bajo las órdenes de la International Petroleum Company. Este fue el primer escándalo de corrupción en el que Pedro Pablo Kuczynski jugó un papel protagónico. En su calidad de gerente del Banco de Reserva del Perú, este hijo de puta autorizó que la International Petroleum Company retirara del Perú 17 millones de dólares de la época. Teniendo en cuenta que la International Petroleum le adeudaba al Estado peruano 700 millones de dólares por concepto de impuestos impagos. Antes de proseguir, permítanme una reflexión. Me da mucha vergüenza saber que fueron los jóvenes a través de sus redes sociales, quienes apoyaron la candidatura de este lobista miserable. Una muestra de que los jóvenes peruanos, son una bola de ilusos e ignorantes, que no saben hacer otra cosa más que hueviar en sus redes sociales. En resumen, los jóvenes peruanos son fáciles de engañar, y PPK los deslumbró con su fachada de hombre de negocios, exitoso, y aparentemente progresista. Yo soy joven, y me aparto de ese grupo de jóvenes superficiales. Yo creo que mientras más leemos sobre nuestra historia reciente, más podremos comprender por qué estamos como estamos, y a dónde es que vamos. Bueno, volviendo al tema, para comprender el modus operandi de este viejo lobista del mar, primero tenemos que echarle un vistazo al contexto histórico de los sucesos. Bueno, aunque no lo crean, alguna vez el Perú se pudrió en tanto petróleo que hasta formábamos parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Pero de la misma forma que en estos tiempos se regala el gas de camisea al ridículo precio de 50 centavos de dólar por millón de BTU, por cierto que esto es gracias al genio de Kuczynski. Por aquellos tiempos desde 1924, la IPC, propiedad de los multimillonarios Rockefeller, venían explotando el petróleo peruano de Talara, sin pagar impuestos los muy hijos de puta. Entonces, hacia 1968, la opinión pública era de total indignación respecto al descarado robo de nuestros recursos por parte de la IPC, de tal manera que el pueblo exigía resolver este caso de inmediato por una cuestión de dignidad nacional. Es entonces que en el primer gobierno de Belaúnde Terry, se firma un paupérrimo contrato con la IPC, por el cual ésta reconoce su deuda a favor del Estado peruano, a cambio de 4 condiciones. La primera: exclusividad para refinar petróleo en Talara, durante 80 años. Segundo, tener exclusividad para fabricar aceites y combustibles, durante 80 años. Tercero, mantener el monopolio de la comercialización de combustibles, durante 80 años. Y cuarto, ni más ni menos que 1 millón de hectáreas en la selva peruana, para el beneficio de la IPC. ¿Se dan cuenta? La IPC no había empezado a pagar ni un puto dólar de su deuda al Perú, y sin embargo ya se había asegurado de imponer groseras condiciones que favorecían sus intereses durante 80 larguísimos años, mientras tanto el Perú no recibía nada. La opinión pública estaba con un sabor a derrota, y el primer gobierno de Belaúnde Terry estaba en el ojo de la tormenta, siendo acusado incluso de coludirse con la IPC para firmar un contrato lesivo a los intereses del Perú. Pero la gota que finalmente derramaría el vaso, fue la denuncia por la desaparición de la página 11 del contrato. Sobre su desaparición hay 1000 versiones. Lo cierto es que la página 11 contenía detalles importantes acerca del contrato, como por ejemplo, el precio que la IPC tenía que pagarle a la empresa nacional por cada barril de crudo. De tal manera que a todas luces, los intereses del Perú se perjudicaban más. Y la falta de una explicación seria y convincente, por la desaparición de la página 11, de un contrato tan delicado e importante para el Perú, encontró el límite de la tolerancia de un país humillado, por tantas décadas de robo descarado del petróleo peruano. Y es así, en esas circunstancias vergonzosas, que ante la ausencia de un presidente con los cojones bien puestos para defender y hacer respetar la dignidad de la patria, que hace su aparición la figura del general Juan Velasco Alvarado.
quien ejecuta un golpe de estado para sacar del poder al mequetrefe de Belaúnde Terry, y sin perder el tiempo, nacionalizó los pozos petroleros de La Brea y Pariñas, y además nacionalizó la refinería de Talara. Y además calculó la suma de 700 millones de dólares, como la deuda que la IPC debía pagar al Perú, por concepto de impuestos impagos desde 1924. De esta manera el Perú entero celebraba el Día de la Dignidad Nacional, y de paso recuperaba la soberanía sobre el petróleo de Talara. En conclusión, fue necesario dar un golpe de Estado, para echar a la basura la constitucionalidad de un gobierno incapaz de resolver un problema que llevaba décadas sin solución. Por fin la International Petroleum Company recibía su merecido. Pero es aquí, cuando la figura del joven Pedro Pablo Kuczynski aparece en escena, y se consagrará para los tiempos venideros, como el agente protector y defensor del capital extranjero, por demás decir contrario a los intereses del Perú. Todos los países tienen un agente, un títere, mejor dicho, un perro que mueve la cola al ritmo que quieren que la mueva los capitales extranjeros. Y claro, el Perú no podía ser la excepción. Ya desde 1967, por influencias del Banco Mundial y del FMI, el gobierno de Belaúnde Terry es presionado para poner a Pedro Pablo Kuczynski en el Banco Central de Reserva del Perú, en calidad de gerente. Nada de esto fue casualidad, porque cuando el general Velasco concretó la nacionalización de La Brea y Pariñas y además la refinería de Talara, la IPC, se encontraba en serios aprietos, o sea en jaque mate. Pero gracias a que en el Banco de Reserva del Perú tenían a su servicio a un vendido y traidor a la patria como Pedro Pablo Kuczynski, es que la IPC pudo retirar del Perú 17 millones de dólares de la época, un equivalente a 105 millones de dólares al día de hoy, y todo gracias a la autorización que dio Pedro Pablo Kuczynski como gerente del BCR. De esta manera, este hijo de puta es declarado traidor a la patria, junto a otros altos funcionarios del BCR. No le quedaba de otra a este traidor, su misión ya estaba cumplida, y solo le quedó escapar como una rata escondida en la maletera de un automóvil por la frontera con Ecuador. Una vez en Estados Unidos, Pedro Pablo Kuczynski fue premiado por sus servicios con un importante cargo en el Banco Mundial. Le gustó servir tanto a los gringos, que tiró a la basura la nacionalidad peruana, y adoptó la nacionalidad estadounidense. Mientras tanto en el Perú, los opositores a Juan Velasco Alvarado, lo acusaban de farsante, porque después de todo a pesar de la nacionalización, la IPC se retiró del país llevándose una importante suma de dinero. Pero como sabemos, la culpa no fue de Juan Velasco Alvarado. La culpa fue del traidor de Pedro Pablo Kuczynski. Pero como saben amigos, lo he dicho y lo recalco. El pueblo que no aprende de su pasado, está condenado a repetirlo. Desde 1968, ya han pasado 50 años. Y me resulta inexplicable cómo es que un tipejo defensor del capital extranjero pudo ser elegido como presidente del Perú. No me cupen dudas de que la fórmula del mal menor, resulta siendo el mal mayor. Si no me creen, miren a Toledo, miren al cerdo de Alan García, miren al imbécil de Ollanta, y miren a Kuczynski, que cada cual fue elegido como el mal menor en su debido momento. ¿Y qué tenemos ahora? Pues cualquier cosa, menos progreso y desarrollo, verdadero.